Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de febrero. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a empezar con el primer resumen de lecturas de febrero. Leí 9 libros, así que voy a dividirlo asimétricamente, porque no hay otra. Voy a hacer cuatro en esta primera parte y cinco en la segunda. Y fue un mes que empezó más o menos y después fue remontando, así que en realidad la segunda parte va a ser más provechosa en cuanto a buenas lecturas. Por supuesto, cualquier lectura que yo hable acá me pueden comentar y empezamos. El primer libro que leí en febrero fue Como bestias, de la escritora francesa Violaine Berraud. Este libro fue gracias a Katia, de Katia Fernández, a muchos niveles. Primero porque es un libro que a ella le gustó mucho, que reseñé muchas veces, que yo anoté muchas veces, y que además tuvo la amabilidad y la bondad de regalármelo. Me regaló un libro digital, porque yo acá no lo conseguía, y después sí lo conseguía, pero era tan extremadamente caro que era imposible. Así que bueno, es gracias a ella a todo nivel. Este libro es un libro muy cortito que hay que hablar muy poquito de qué trata porque si no realmente se pierde todo. Porque lo que es interesante es no saber mucho de qué se trata y como es un libro tan corto, tener la menos información posible. Pero bueno, trata un poco de la historia de una madre y un hijo que se van a vivir a los Pirineos. Este hijo es un poco diferente, es un poco extraño, y la relación que hay entre madre e hijo también. Y bueno, sucede algo que los pone en la mira de la policía, de los medios de información, etcétera, etcétera, y también por supuesto de la sociedad. Y lo que tiene de interesante este libro es que está narrado a través de testimonios. O sea que la voz del personaje principal, que sería este chico, que después, digamos, cuando sucede todo esto ya es un adulto, no está, no la conocemos. Pero sí conocemos las voces de todos los que están alrededor, que, bueno, las miradas son distintas porque, por supuesto, pensamos y juzgamos de manera diferente dependiendo de las personas. Y vas reconstruyendo, digamos, esta historia de qué fue lo que sucedió y por qué este hombre se ve involucrado en un suceso policial a través de la mirada de otros personajes. Además de eso, es un libro extraño porque los capítulos son muy cortitos, estos testimonios son muy cortos y están intercalados por poemas que están narrados por hadas. Porque hay una articulación entre las leyendas fantásticas de los Pirineos, o los mitos también, y bueno, y la realidad contemporánea. Es un libro que en su trasfondo, por supuesto, habla sobre, bueno, la querer, digamos, normalizar o querer que todo el mundo sea de una manera X, la normativa, digamos, que rige la sociedad, que tiene que cumplirse rajatabla porque si una persona sale de esa normativa, entonces, bueno, alguna cosa mala tiene. Tratar también siempre de poner una explicación, una justificación de por qué una persona se comporta así. Bueno, por supuesto, la discriminación, digamos, que hacemos como sociedad a personas que no se comportan de la manera esperada, prejuzgar sin conocer y un montón, digamos, de temas que tienen que ver con eso. También habla del patriarcado, también habla con respecto a las violencias de género, a las cosas que han tenido que sufrir las mujeres a lo largo del mundo. Y también habla de la violencia a muchos niveles, no solamente de la violencia de género, sino de la violencia en general, la violencia que ejercemos sobre otros seres humanos, generalmente basada en el desconocimiento, en la ignorancia y en el miedo que esa ignorancia y ese desconocimiento generan. Bueno, es un libro que tiene temas interesantes. Pero, ¿qué me pasó con el libro? Me parece que es un libro que le falta un poco. O sea, es un libro que está bien, es muy adictivo, se lee muy rápido, atrapa porque atrapa el tema, pero para mí le falta pulir, le falta incluso desarrollo. Es un libro, a mí me gustan los libros cortos, ¿eh? Me satisfacen los libros cortos. Me gusta mucho más leer un libro corto y bueno y sustancioso que un libro largo al que hay que cortarle un montón de partes. Pero en este caso la sensación es que sí que le faltaba un poco. Después me enteré que esto va a ser una trilogía o algo por el estilo, o una saga.
no sé muy bien cómo ni de qué manera la va a continuar, porque es bastante cerrado el libro. Pero bueno, a lo mejor esto que yo siento que le falta desarrollo lo hace en otras partes. De todas maneras, digamos, las cosas en las que yo vi que había fallas para mí realmente, bueno, son de este libro en particular. Y es una de las cosas importantes es que es un libro coral. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que reconstruimos una historia que no conocemos como testigos, digamos, a través de las voces y las miradas de otros personajes. Y el problema es que, salvo el primer testimonio, que realmente es un testimonio contrastante de una persona que ve las cosas, de la persona que más juzga, digamos, la situación, que es la maestra del pueblo, después, el resto de las voces son todas muy parecidas. Y además son todas en una misma posición, o sea, hablando de estas dos personas desde una misma perspectiva. Entonces, este contraste o este crisol de miradas, que podría haber sido muy interesante, que podría haber dado una gran ambigüedad a lo que se estaba relatando y dejar al lector que sacara sus propias conclusiones, que pensara de una forma o de otra, dependiendo del carácter de la persona que lee, o sea, que nosotros pudiéramos poner de nosotros como lector, no se da. Entonces se vuelve un libro muy predecible, en momentos muy repetitivo y con una única voz, en realidad. Una única manera de narrar, además, porque todas esas voces hablan parecido, se expresan de la misma manera, o sea, no hay pluralidad de voces real. Entonces, estos testimonios son, bueno, un poco anecdóticos en algún punto. El final para mí es un final recontra predecible, que bueno, que eso podría no ser un inconveniente, pero me parece un final muy precipitado y muy hollywoodense, en el sentido de que es muy cineasta realmente. O sea, lo último que sucede no es un testimonio, y esa es una cosa extraña. Podría haberlo hecho como testimonio, podría haberlo hecho para mí de otra forma mucho más impactante, pero de repente pasa a ser como un diálogo, como si de repente un tercero estuviera viendo una escena y la estuviera describiendo. Y entonces eso choca porque parecería muy efectista, porque también la situación es lo suficientemente dramática como para ser efectista, y bueno, no me gustó realmente el final a mí. Cuando un final en un libro corto falla, para mi punto de vista, pues se cae bastante el libro, porque hay muy poco rango entre lo que es la introducción, el desarrollo y el desenlace, ¿no? Estas son las partes estructurales de los libros. Así que bueno, también en ese sentido me quedé un poco insatisfecha. Y después, particularmente a mí, y esto totalmente personal, me molestó muchísimo las voces estas de las hadas que van haciendo como los interludios de los testimonios, porque me parecieron ridículas. Primero no entendí para qué estaban puestas las hadas, no entiendo cuál es el fin estético de que eso esté puesto ahí. No le veo una articulación interesante. Segundo, que las voces de la escena son raras, son como voces aniñadas, sensibleras, un poco cursis, que además escriben en poemas, o sea, hablan en verso, digamos, y no me gustó, particularmente me pareció muy afectado, como raro, extraño. Y después que, claro, las hadas van haciendo como un correlato de lo que sucede y es como que te explicaran con manzanitas, digamos, lo que vos estás tratando de deducir por los testimonios. O sea, hay una condescendencia, digamos, hacia el lector en el sentido de que te lo da todo masticado. Y las hadas son las que te mastican las cosas. Y encima te las mastican de forma medio cursi. Entonces, incluso llega un punto en que esta mirada que tienen las hadas, estas voces que tienen las hadas, parecen hasta romantizar situaciones que no deberían ser romantizadas. Bueno, no sé. Que no fue un libro para mí. Vamos a ponerlo de esa forma. No me pareció un libro malo, ¿eh? O sea, ni por mucho, ni por mucho menos. O sea, me pareció que es un libro que está bien, que puede gustar, que puede entretener, pero no fue un éxito para mí. El siguiente libro que terminé durante febrero fue una relectura, en realidad, que creo que creo que alguna vez hablé de ella en algún book tag o algo por el estilo, que es El hombre del velocípedo, del alemán V. Ting. Este es un libro que yo tenía, de estos tantos libros que yo tengo en mi biblioteca y no sé ni por qué están ahí, ni qué, y cómo llegaron. Aunque, o sea, cómo llegaron más o menos me acuerdo, pero no de haberlos leído, no de la trama. Y recuerdo, sí, yo creo que de este hablé, porque recuerdo que dije que me imaginaba que hablaba de un hombre que andaba en un velocípedo, pero que no sabía mucho más que eso. Bueno, dicho y hecho, lo empecé a releer, estas relecturas que en realidad son lecturas nuevas, y algo recordaba, sobre todo al principio, algún perfume de lo que había leído, recordaba, pero realmente no, en profundidad no. Y es una especie de autoficción barra biografía, no autoficción barra biografía. Porque
Él está, digamos, presente el autor como niño y como adolescente dentro del libro, y si bien, digamos, en el libro habla sobre un supuesto tío, en realidad en la vida personal, digamos, de Upetín, ese era su abuelo, que parece que fue un conocido y reconocido taxidermista y velocipedista, de los primeros velocipedistas en Alemania. Y en realidad de eso se trata esta historia, que está situada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de un hombre que en realidad hace sus estudios en Inglaterra conoce al velocípedo, se enamora de él, y cuando va a Alemania, que va justamente a Coburgo, que no es un lugar cualquiera, porque bueno, los que saben sobre historia británica saben que la reina Victoria se casó con un Coburgo. Entonces, bueno, las relaciones entre estos dos países eran un poco más estrechas. Entonces él, desde este lugar en Alemania, bueno, trae por barco un velocípedo y es la primera persona en el pueblo que, bueno, se sube a esta cosa rara, esta especie de intento de bicicleta, que, bueno, provoca muchos problemas, porque es muy difícil de manejar, le otorga accidentes de todo tipo, la gente se burla de él, bueno, etcétera. Y por otro lado, también te hablo un poco de la faceta de taxidermista de esta persona. Es un libro, a ver, está muy bien escrito, es un libro muy cínico, muy crítico también, y que además es muy melancólico porque, digamos, de fondo todo el tema que trata, además, digamos, de una crítica y una mirada muy cínica a la sociedad de esa época, es sobre la pérdida de un tipo de vida X, ¿no? Y el progreso, y cuán bueno es el progreso, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto no, si la resistencia, digamos, a las novedades tecnológicas o al avance tecnológico es una postura ya casi incluso ideológica, y a veces, bueno, es una tontería, porque hay cosas que realmente la tecnología y los avances científicos y técnicos han dado eh, muy buenas cosas al mundo, ¿no? Entonces, esta idea de vivir como en otras épocas, de conservar la idea bueno, del antiguo mundo, bueno, trata de todos estos temas, ¿no? Pero es que el libro es un libro muy árido, o sea, es un libro bien escrito, pero soso. Es un libro muy frío, o sea, tiene una escritura muy fría, que, que queda muchas veces como en lo anecdótico. Bueno, se centra muchísimo en todo el tema que tiene que ver con el velocípedo y cómo esta persona va introduciendo el velocípedo en Alemania, bueno, o en este lugar, en este pueblo, y después la llegada de la bicicleta y la competencia real, digamos, y la, obviamente, anulación y destrucción del velocípedo. O sea, digamos que el velocípedo es como el hilo conductor para que uno vaya viendo cómo han sido bueno, la revolución industrial, además los cambios sociales que esto produce, etcétera. Y por otro lado, la taxidermia, cosa que, cosa que puede llegar a importarme menos en la taxidermia. Y acá está bastante relatada porque, bueno, hay capítulos específicos que hablan sobre trabajos que él tiene que hacer. Toda esta historia, que es bastante ficcional, digamos, de todas maneras está sustentada en hechos históricos reales y en situaciones, digamos, no solamente personas que fueron parte de la vida de Huguetín, sino de situaciones históricas que fueron realmente concretas. Pero es como que la sensación es que se queda todo en la superficie, ¿no? O sea que podría haber profundizado muchísimo más, podría haber sido mucho más interesante de lo que el libro termina siendo, podría haber sido mucho más llamativo, no tiene ritmo, es un libro que en algún punto realmente se hace muy aburrido. Vamos otra vez a la parte subjetiva, más allá del análisis objetivo que uno puede hacer, está lo subjetivo de que a mí me aburrió terriblemente, porque llega un punto en que se agota totalmente el tema del velocípedo y también se agota totalmente el tema de la taxidermia, y no habla de otra cosa que eso. Y lo demás es como secundario a eso. Y podría haber sido un libro que potencialmente hubiera sido muy interesante y con muchas cosas de las que hablar, que termina siendo como un intento de... Y nada más. Además, vuelvo a decir que tiene como este tipo de escritura muy fría, con muchas descripciones, múltiples descripciones, muy alemán, que no conectas, o por lo menos en mi caso yo no conecté con ello. Si bien observo que está bellamente escrito, es como, bueno, lo que pasa con el arte, ¿no? Uno de los conceptos estéticos del arte antes del siglo XX, que justamente el arte debía ser poder contemplarse sin que te produjera emociones, ¿no? Tiene que ser bello, pero no te puede producir emociones viscerales. Bueno, esto es lo mismo. Es como que sí, está bien escrito, trata de temas que están bien, pero no te produce nada. O sea que cumplió con una de las reglas estéticas que rigió durante muchísimos siglos en Europa. El siguiente libro que terminé durante febrero, que fue un pum para abajo, pero con todas las ganas, fue Una niña perdida en el siglo XX, del escritor angoleño portugués Gonzalo Tavares.
¿Qué pasa con este libro? Hay este libro, hay Gonzalo Tavares. A ver, Gonzalo Tavares es un escritor experimental. De eso no cabe duda. Lo que he leído hasta ahora, en el caso del barrio, que ya lo he nombrado y lo he hablado de él muchísimas veces, en el caso de Short Movie, no hablé mucho, pero bueno, también es una cosa. Bueno, hablé un poco en el Europap de enero, también es algo experimental en cuanto a relatos cinematográficos, etcétera. Y ahora este libro que no me gustó nada, nada. Para mí es el representante de lo que está mal en la literatura contemporánea. ¿Por qué? Porque la literatura contemporánea de cierto tipo tiene como ciertas características, ¿no? La desestructura, la búsqueda, digamos, de voces narrativas raras, es personajes estrambóticos extraños, situaciones que, bueno, están ahí en el borde entre la realidad, el realismo mágico, podríamos decir en algunos casos, el surrealismo, y los conductores que no son los comunes, saltos temporales, bueno, búsqueda, digamos, de romper con todas las dimensiones, digamos, que puede la novela o el texto aportar. Y a veces el problema de la novela contemporánea es que se queda en todo eso, o sea, se queda en el qué, por decir, o en la ruptura de, pero no en el para qué. ¿Sí? O sea, es que se pierde el para qué. O sea, está bien, vos me haces un libro que rompe con un montón de cosas, que es bueno, es experimental, es distinto, lo que quiera, y después, sacando todo eso, ¿qué me estás contando? ¿Para qué estás haciendo un libro así? O sea, ¿cuál es la justificación de que hagas todo esto? Porque algo me tenés que transmitir, porque para eso escribís una novela, ¿no? Y no haces un ensayo, o no hablas, haces, no sé, un documental, o etcétera. O sea, la idea, digamos, de escribir narrativa es que vos estás transmitiéndole algo a alguien. Y bueno, y acá para mí falla totalmente, es un libro que no tiene sentido ninguno, que parte de la premisa de un hombre que se encuentra con una nena que es síndrome de Down, perdida en una plaza, y bueno, esta chica va con un montón de instructivos, digamos, en su mochila y quiere encontrar a un supuesto padre que no sabe ni quién es, ni cómo se llama, ni nada. Y este hombre, que tampoco sabemos ni por qué está ahí, aparentemente se escapa de algo, pero no sabemos muy bien de qué, decide ayudarla. Y tiene un lazo, digamos, entre los dos muy particular, que se va desarrollando a lo largo de esta historia rarísima, que no tiene pies ni cabeza, que no tiene sentido alguno, que no tiene estructura, que no tiene, que no tiene nada. O sea, que pasa por momentos en donde vos decís, bueno, esto es como una especie de ensayo escondido, ¿no? Es porque más que nada son como reflexiones y pensamientos de Tavares que sí están interesantes porque es Tavares y reflexiona interesantemente, pero bueno, pero ¿para qué? O sea, volvemos a esto de ¿para qué me haces un libro de narrativa? Es un ensayo, déjate molestar. No, no tiene sentido. Pero además las historias son inconclusas, son ridículas, son absurdas, no van a no llegan, digamos, o sea, no parten de nada ni llegan a nada, no tienen sentido por sí mismos. El libro no se sostiene, o sea, de ninguna forma. Y al final, pues lo mismo que nada. Eso es así como empezó, terminó. Por lo menos no podemos decir que el final desentona porque es exactamente igual que toda la historia. Una historia cargada de personajes raros, que hacen cosas extrañas, que no tienen ningún sentido, que uno está tratando de ponerle un sentido, pero no hay manera. Uf, un libro que realmente no me gustó. No, no es para mí. Tampoco fue para mí. A ver, lo que tiene de bueno, ¿qué tiene de bueno? Que Tavares escribe muy bien. O sea, en eso no hay duda alguna. Y que es muy inteligente, que tiene reflexiones inteligentes. Pero todo lo demás, es que realmente, una pérdida de tiempo. No me dejó nada, ¿eh? Es un libro absurdo. Absurdo sería la expresión justa para este libro. También termina siendo cliché, porque de fondo está el nazismo y las cosas que pasaron por el nazismo. Y llega un punto, ya a mí me pasa por lo menos, que estoy harta de leer sobre el nazismo. A mí me interesa la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y es un momento histórico que me parece sumamente interesante y que es increíble que haya pasado y muchas cosas, ¿no? Pero ya llega un punto en que todo el mundo se cuelga del mismo tema. Desde literatura barata y espantosa a literatura muy buena y termina siendo algo cliché. Justamente en una persona que está tratando de innovar y de buscar cosas nuevas a todo nivel, o sea, a nivel, digamos, de cómo se hace un libro y al final, en la parte de para qué lo estás haciendo, cuál es la historia o qué estás contando, bueno, nos quedamos con eso. En fin.
Y por suerte cerramos con, ahora sí, nos vamos para el otro extremo de la montaña, esto es, vamos a la estratosfera de lo bueno, y es el caso de Terry Pratchett con Lores y Damas. Este es el mundo disco número, para en que les digo, 14, y es el número 4 de la saga de las brujas, de la microsaga de las brujas. Este es una continuación directa del 3. Es estas cosas que hay una aclaración del mismo Pratchett adelante, ¿no? Que él mismo es el que decía, yo mismo digo que el mundo disco se puede leer cada libro por separado porque son cerrados, pero voy a desdecirme a mí mismo porque en este caso sí que tenés que haber leído el 3. Obviamente, si no lo leíste, también le puedes leer a esto y no hay problema, pero va a tener más jugo, más riqueza si leíste Brujas de Viaje. ¿Por qué? Porque en Brujas de Viaje yo contaba, en el Europapa anterior, que tienen que emprender un viaje a un país muy, muy lejano en donde está sucediendo cosas con los cuentos de hadas, etcétera. En este caso es la vuelta de las brujas. Como durante todo el tiempo que estuvieron en este país muy, muy lejano, empezaron a pasar cosas acá. Que como no estaban las brujas presentes para proteger el pueblo donde viven, que es en medio de las montañas, un lugar perdido, que hay una población muy pequeña y muy sufriente porque tienen un clima terrible, bueno, han estado desprotegidos y entonces han empezado a pasar cosas que ellas no pudieron prever. A la vuelta de ellas es que se encuentran con una situación en donde los planos entre mundos están muy delgados y unos seres míticos que todo el mundo tiene en su imaginario como que son lo mejor que podría pasarle a la humanidad y son hermosos y bellos y buenos, etcétera, que son los elfos. Están tratando de romper ese fino umbral para poder pasar al mundo y realmente los elfos no son nada buenos. Acá hay una reversión del mundo de Tolkien, acá en las sátiras con respecto a Tolkien, pero muy marcada, ¿no? Porque siempre tiene sátiras a Tolkien. En el caso de Brujas de Viaje, que no lo comenté, hay una referencia a Gollum que es hilarante, es de lo mejor que hay. Siempre está Tolkien, porque claro, es el padre de la fantasía. Y si vos vas a hacer sátira de la fantasía y la fantasía épica, te tenés que meter con Tolkien. Y en este caso ya es directamente alevoso, digamos, o sea, lo hace de forma es el núcleo, digamos, de su relato y tiene que ver con esto de que la gente juzga según lo que se ve. Entonces, si es algo bello y grácil y tiene elegancia, entonces va a ser bueno. Lo interpretamos como que tiene que tener facultades positivas. Mientras que lo que es feo, desagradable, etcétera, como las cucarachas, son negativas. Y habla mucho, bueno, de esta doble moral que tenemos los seres humanos, en donde justificamos al malo porque es bello de ver, digamos, y bueno, ponemos bastantes trabas a las personas que no tienen esa eh, apariencia física. Entonces, claro, el tema es que en el pensamiento, la construcción popular de lo que es el elfo es maravilloso, pero en realidad las brujas que realmente ven detrás de los velos saben perfectamente que lo peor que le puede pasar a la humanidad es que los elfos vuelvan, fueron exiliados por alguna cosa en su momento, o sea, aparte de la idea de Tolkien de que la magia se fue, etcétera, etcétera, o sea, la magia junto con los elfos, por algo y porque son lo peor que le puede pasar al ser humano, son malvados a muchos niveles, ¿no? Y sobre todo amorales. Encima viven eternamente, así que les importa muy poco todo lo que tenga que ver con el sufrimiento humano. Entonces, bueno, el libro trata de eso, ¿no? De cómo hacen las brujas, además con unas circunstancias muy particulares que están sucediendo en el lugar donde viven, para poder parar esta invasión élfica. Y es genial. Es genial, es que Terry es genial, porque además de todo lo que te podés reír, de lo que podés disfrutar de la historia, también habla de muchas cosas. Por ejemplo, en este caso habla de la idea de las dimensiones, ¿no? De esta idea de la física cuántica, de que en realidad hay múltiples dimensiones coexistiendo y que nosotros tenemos múltiples versiones de nosotros mismos viviendo distintas historias, ¿no? Y esta idea de que probablemente esta vida que estamos viviendo no es la mejor, no es la más potencial, sino que hay otra en donde nosotros pudimos hacer lo que no pudimos hacer en esta, pudimos estar con la persona que no pudimos estar en esta, pudimos hacer una carrera X, o somos mucho más exitosos. Y jugar, digamos, con eso, que hubiera sido si, las pérdidas que tenemos en nuestra vida, las decisiones que no tomamos, que hubiera sido si hubiéramos tomado otras, si hubiéramos vivido eso que nos tocaba, que era una opción para vivir, y siempre con la idea de que esa realidad hubiera sido mejor. ¿Pero por qué? Muy probablemente a lo mejor esa realidad hubiera sido mucho peor que la que tenemos. ¿Por qué no abrazar la realidad que tenemos y no solo conformarnos, sino aceptar que es lo mejor que podemos hacer en este momento? ¿No? O sea, hacernos cargo de. Y eso es un concepto muy psicológico. El hacerse cargo de es una de las primeras cosas que tratas en terapia. Así que bueno, maravilloso. Pratchett
tiene tanto, o sea, tiene tantas capas, tiene tanto que sacar, tiene tanto que reflexionar sobre lo que trata, pero de una forma tan divertida, tan amena, tan genial, tan interesante además, porque él, digamos, sus tramas no son nada sencillas, son también todas novelas corales, él se basa siempre en la narrativa coral, que se van entrelazando, que van saltando en el tiempo. Realmente incluso pasa con Pratchett que si uno lo lee desconcentrado, te perdés muchísimo. O incluso te puedes perder en la historia, no entender hacia dónde va. No es un escritor sencillo. Pero por otro lado, la forma en que tiene de escribir es tan, no sé, divertida y tan sin reveses que realmente es un gusto, es un gusto cada libro de Pratchett, no se lo pierdan. Y hasta aquí llego con este cambio constante, me imagino, de luminosidad, porque acá está que se nubla, que sale el sol, que se nubla, que sale el sol, así que me imagino que esto va a salir así. Sepan disculpar con esta primera parte cortita. Qué lindo los videos así, que no tengo que estar hablando durante horas. Espero que a ustedes también les gusten. Bueno, yo sé que a ustedes no les molesta tampoco los videos largos, pero bueno, a mí me hace mejor no estar tanto tiempo hablando y ser más concreta. Espero que les haya gustado y que, por supuesto, me comenten. Y si están los comentarios de leída de Terry Pratchett, ustedes saben que esos son los comentarios que yo más atesoro y amo y con los que más me siento feliz. Así que no dejen de hacérmelos. No sean egoístas con esos comentarios. Nos estamos viendo en el próximo resumen.